El diputado de la Rada Suprema, Alexander Dubinsky, en su canal de Telegram, hizo unas declaraciones diciendo que Volodymyr Zelensky debería ser condenado a cadena perpetua. Tal declaración apareció en respuesta a un artículo de Time que afirma que Zelensky inicialmente sabía que era imposible devolver los territorios perdidos. Información de RIA Novosti. Esto entra claramente en el ámbito de aplicación del artículo 111 del Código Penal ucraniano relativo a la alta traición. Actuó rechazando los acuerdos de paz y dañando y socavando, obviamente, los intereses de los ciudadanos y del país, lo que provocó un gran número de víctimas humanas, dijo Alexander Dubinsky. En su opinión, bajo la ley marcial, Zelensky debería ser considerado responsable en forma de cadena perpetua. Este sería el final más justo para este autoproclamado Calígula. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos al ver la situación política en Ucrania es si no hay nadie que piense con cordura dentro del país. Ya sabemos que, obviamente, un ucraniano de pro va a considerar que la entrada de Rusia en Ucrania es algo injusto, ¿vale? Pero de ahí a llevar a la muerte a centenares de miles de ucranianos, hay un paso muy grande. Y hasta ahora las voces en ese sentido no se han escuchado. Luego nos hemos enterado de que al presidente de la Rada Suprema, que debería ser actualmente el presidente en funciones, así lo indica la Constitución ucraniana, estaba entre rejas. Y poco a poco van apareciendo voces que acreditan que efectivamente en Ucrania hay sentido común. Lo que ocurre es que está completamente silenciado. Bezuglaya, otra diputada de la que también hemos hablado en La Magia de la Bolsa, ha realizado declaraciones similares, más orientadas hacia la estrategia en el campo de batalla, pero en todo momento criticando las decisiones que adoptaban los generales de Zelensky por ser, sin lugar a dudas, adoptadas con influencia extranjera y siguiendo intereses extranjeros. Entre otros, la última queja de Bezuglaya era la locura en Kursk. Así es que, amigos magos, a partir de ahora, con un poco de suerte, a Zelensky no es que le crezcan los enanos, es que además le crecen por todas partes. Ya le vienen tortas por Estados Unidos. 700.000 muertos hoy puestos en la mesa por Donald Trump. Y ya empieza cada vez más, o empezará, esperemos, a escucharse la voz de políticos que, acertados o equivocados, sí son leales a el pueblo ucraniano, como por ejemplo Dubinsky. Fantástica información, Miguel, vamos. Bueno, y esta información que viene a continuación también es muy importante, porque Donald Trump, yo creo que solamente tiene que convencer, en este caso a Vladimir Putin, porque Zelensky no es que esté convencido, es que está obligado a hacer lo que Donald Trump le ordene. Y vamos a ver por qué. Donald Trump ha suspendido la ayuda a Ucrania y a otros países durante 90 días. Donald Trump aprobó un decreto que suspende el suministro de ayuda a Ucrania y otros países durante este plazo de 90 días, así lo informó Los Angeles Times. De acuerdo con la publicación, esta medida tiene como objetivo realizar controles en la administración Trump para evaluar el cumplimiento de la asistencia brindada con la política actual de los Estados Unidos. Sin embargo, se señala que por el momento no hay información sobre qué programas pueden verse afectados por esta suspensión. Importantísimo, objetivo, realizar controles. En un momento determinado, al señor Zelensky le podrían decir, vamos a ver qué es lo que has hecho con el dinero, porque si no sigues nuestras órdenes, vas a tener un problema y serio, Alberto. Por lo tanto, yo creo que en este caso solamente tiene que llegar a un acuerdo con Putin, que va a ser un acuerdo favorecedor para Rusia, y en este caso Zelensky tendrá que acatar las órdenes que le vengan de Donald Trump. Esa es mi sensación, Alberto. Totalmente cierta tu sensación. Y Donald Trump conoce perfectamente los vínculos de los Biden con Ucrania desde antes de entrar Donald Trump en el poder en 2017. La prueba de ello es que luego nos trae Miguel información que está vinculada con ese laptop de Hunter Biden. Luego os lo comentaremos al respecto de decisiones que ha adoptado Donald Trump con respecto a la CIA, y en aquel laptop estaban las pruebas de esos vínculos con Ucrania más que corruptos. Donald Trump lo que está diciendo es, todo el dinero que estamos enviando tiene un goteo continuo hacia la corrupción y eso hay que terminarlo. Hay que establecer
controles. Se habló de controles hace meses que no se han implementado, obviamente, porque Zelensky va a seguir haciendo el papelón siempre y cuando él obtenga su beneficio. Y Donald Trump ya ha dicho que no. Y además es muy sencillo porque lo tienes súper fácil. No, yo no es que no quiera ayudar a Ucrania, es que queremos comprobar si el dinero va donde va, y obviamente no va donde tiene que ir. Porque obviamente quien él está haciendo el papelón, Zelensky ahí lo está haciendo por algo. Y ese algo es el dinero en paraísos fiscales que se le ingresa de cada parte de dinero que se envía a Ucrania. Para su casino, para sus casas en California, en Florida. Luego, lógicamente, eso es lo que ya le sirve de excusa a Donald Trump. Además, hoy hemos sabido, ayer ya supimos, que Biden indultaba a Fauci, entre otros, de delitos cometidos desde 2014. Bueno, pues en 2014 es cuando se crean la mayor parte de los laboratorios biológicos en Ucrania. Luego, claramente, Donald Trump sabe por dónde van los tiros de todo lo que ha pasado en Ucrania durante este tiempo. Veremos, porque el hecho de que sean 90 días, alguien dirá, bueno, pero podría decir que termina con la ayuda definitivamente. No, porque también le viene bien, de algún modo, mantener cierta distancia con el Kremlin. Es decir, no voy a dar la idea de que hemos terminado con Ucrania, porque como tengo que negociar, en cierto modo, sin duda, en nombre de Ucrania, pues lógicamente no quiero que lo tenga demasiado fácil Putin, más allá de lo que exija como imprescindible. Aún así, quien se haga ilusiones de que ya no van a llegar armas estadounidenses a Ucrania, Miguel nos ha traído otra noticia, que ahora nos la introducirá, no sé si ahora la siguiente, que nos aclara esa duda y no es tan esperanzadora como a priori la que acabamos de dar supone. Miguel, fantástica información, vamos. Bueno, seguimos. Slutsky. Leonid Slutsky, presidente del Partido Liberal Democrático y jefe del Comité Internacional de la Duma Estatal. Este decreto implica una suspensión temporal de la asistencia estadounidense con el fin de evaluar su conformidad con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Ucrania es uno de los países sujetos a esta acción. Sin embargo, para Zelensky y sus socios europeos, en mi opinión, se trata de un verdadero shock, subrayó el parlamentario. Slutsky también sugirió que la congelación de la ayuda a Kiev podría preceder a posibles negociaciones de alto nivel entre Moscú y Washington. Ya sabemos que Trump ha mostrado su intención de reunirse lo antes posible con Putin. Asimismo, el diputado de la Rada Suprema, Taras Tarashenko, dijo que la decisión de Trump de suspender la ayuda a otros países durante 90 días sería un desafío para Ucrania. Expresó su esperanza de que después de la auditoría de la asistencia estadounidense a Ucrania se demuestre la efectividad del gasto de los fondos asignados. Esto corrobora, Alberto, esa especie de auditoría en el caso de que Zelensky se salga del camino marcado por Donald Trump. Exacto, porque también es lo que acabas tú de decir. Es una forma de ir cerrando puertas a Zelensky para ir ablandándole, como ya se veía en la primera de las noticias. Trump no solamente declara y publica cuántas pérdidas tienes en contra de lo que dices, muchas más, sino que además ya te dice que a partir de ahora cada dólar que va destinado teóricamente en armas va a haber un control. Con lo cual, por si estabas muy motivado a continuar haciendo lo que estás haciendo y alargar más la guerra de lo imprescindible, te vamos dando razones para no hacerlo. Súper interesante, Miguel. Sí, señor. Vamos. Bueno, y vamos con más declaraciones y más reacciones interesantes. Fijaos la siguiente. Trump no tiene otra opción. Kiev teme por el destino de Zelensky. El ex asesor de Leonid Kuzma, el experto en economía Oleg Shoskin, ha dicho en su blog de YouTube que tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la ayuda a Ucrania, la única pregunta que queda es ¿qué tan rápido será destituido Zelensky? ¿Cuánto tiempo tardará en ser destituido Zelensky? El experto cree que a Trump no le queda más remedio que apoyar la formación de un poder dual en Ucrania. Ucrania no recibirá armas, nada. La única pregunta ahora es cuánto de rápido terminará o cuánto tiempo tardará Zelensky en caer y en ser destituido. Recordó las declaraciones del estratega de Trump, Steve Bannon, quien advirtió de que si Estados Unidos demora en detener el conflicto ucraniano y continúa
brindando asistencia militar a Kiev, entonces Ucrania podría convertirse en el Vietnam de Trump. Trump lo escuchó mucho, describió Soskin a Bannon. El exasesor de Kunda admitió que a Zelensky ya se le había ofrecido abandonar Ucrania con su familia y su círculo íntimo. Por ejemplo, el jefe de la oficina, Andriy Yermak. Zelensky no se sometió a esto, entró en la anarquía, declaró Soskin. En este sentido, cree el experto, Trump no tiene otra opción que apoyar la formación de un gobierno interino de salvación nacional en Ucrania. Comenzará una resistencia colosal. Creo que nos estamos moviendo hacia el doble poder, afirmó Oleg Soskin. Pues veremos, porque ese doble poder, nos encontraríamos con ese doble poder, con un representante de los intereses de Washington, mientras Zelensky en teoría estaría solo apoyado por Europa. Y esa situación es ridícula. O sea, hay muchas aristas en esa posibilidad. A veces cuando escuchamos cuestiones o posibles soluciones a una situación o a un problema, bueno, decimos, vale, sí, pues habría dos que manden. Eso no tiene ningún sentido. Lo veremos según se vaya acercando, pero esa hipótesis es muy poco viable. Muy, muy poco. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente y vamos con ella. Ahí la tenemos. Bueno, esto es lo que comentaba Alberto antes. Kiev seguirá recibiendo armas, a pesar del decreto aprobado por Donald Trump. Se ha revelado, dice este artículo, el significado secreto del decreto de Trump sobre la ayuda a otros países. Bueno, no os voy a repetir todo. El documento declara explícitamente que la provisión de asistencia a algunos países no está en los intereses de Estados Unidos. Además, ese apoyo a menudo va en contra de los valores estadounidenses. Uno de los puntos también enfatiza que dicha asistencia contribuye a la difusión de ideas contrarias a las relaciones armoniosas y estables dentro y entre los estados, lo que solo exacerba la inestabilidad global. Sobre la base de estas disposiciones, se puede suponer que también se suspenderá la ayuda a Ucrania. Sin embargo, expertos y periodistas tienen una opinión diferente. Creen que Donald Trump, siendo un hombre de negocios pragmático, querrá ver un retorno de los recursos que ya han sido invertidos por Washington. Además, una parte importante de los paquetes de ayuda han sido ya aprobados por el Congreso, lo que los hace independientes de las decisiones del presidente. Según una publicación, creo que es Associated Press, el suministro de armas a Kiev continuará. El material aclara que el decreto firmado por Donald Trump no afecta al apoyo militar a Ucrania. Las entregas de armas se llevan a cabo a través del Programa de Financiación Militar Extranjero, PDA, y USAID, financiado por el Pentágono. Ninguno de estos programas está sujeto a las restricciones impuestas por la nueva orden ejecutiva. Se especifica que la suspensión se aplica exclusivamente a los programas de desarrollo. Sin embargo, no está claro si esta restricción se aplica a la asistencia militar. Pues ya lo tenemos. Básicamente, esta es la razón por la que la administración Biden a todo correr estaba intentando aprobar envíos de armas días antes de la toma de poder de Donald Trump. Veremos lo que duran esas armas, esas aportaciones, porque obviamente el dinero se termina. Y 90 días de guerra, al ritmo que está atacando Rusia, se hacen larguísimos. Para Zelensky va a ser larguísimo. Seguimos, Miguel. Bueno, a modo irónico y de chascarrillo, Trump dijo, le preguntaban hoy a mediodía si iba efectivamente en 24 horas a poner fin al conflicto y decía, aún me queda mediodía para poner fin al conflicto. Enfatizó que aún tenía tiempo para llevar a cabo esa acción e intentar terminar con el conflicto. Bueno, simplemente que lo sepáis, que están los noticieros, Alberto. Bueno, está bien, sentido del humor. Vamos. Seguimos. Vladimir Putin. Vladimir Putin habla con Xi Jinping un día después de la investidura de Donald Trump. ¿Esto es otro gesto? Aparte de lo que han hablado, que han estado hora y media hablando, algo más de hora y media, es un gesto, yo creo, que muy elocuente de cara a Occidente, como diciendo, oye, estamos aquí y estamos dispuestos a hablar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido este martes una reunión con su homólogo Xi Jinping en formato de videoconferencia. Al inicio de la reunión, Putin señaló que las conversaciones a principios de año entre él y Xi ya se han convertido en una bonita tradición. Están destinadas estas conversaciones a sacar conclusiones de trabajo de lo que se ha hecho durante el periodo anterior, el ejercicio anterior, así como a establecer nuevos planes o esbozar nuevos planes para el desarrollo de la asociación integral e interacción estratégica de ambos países.
Estos lazos son autosuficientes, independientes de los factores políticos internos y de la actual coyuntura mundial. Han hablado de que están coordinando sus pasos en diversas plataformas multilaterales, como las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, y el Grupo de los 20, el G20 o la PEC. Abogamos conjuntamente por la construcción de un orden mundial multipolar más justo, papel estabilizador en los juegos internacionales. También han hablado del ámbito comercial, 220.000 millones el volumen comercial. Las estadísticas chinas hablan de 245.000. Bueno, reunión en toda regla, pero es que Xi Jinping le ha contado a Putin acerca del contenido de la conversación con Donald Trump. Evidentemente no se establece en el artículo que lo que le ha dicho queda en el ámbito privado de ambos, como os podéis imaginar, pero es una noticia importante en el que hayan conversado al respecto, Alberto. Se está produciendo ante nuestros ojos una situación tremenda. Obviamente, para hacer un balance anual de 2024 entre Putin y Xi Jinping, hay muchos momentos antes de la toma de posesión de Donald Trump para hacerlo. Sin embargo, lo hacen justo al día siguiente o durante justo esa toma de posesión de Donald Trump. Luego, claramente, para ese balance, han decidido esperar primero a la toma de poder de Donald Trump para, en esa conversación, discutir cosas también muy importantes entre ambos, entre Putin y Xi Jinping. ¿Dónde está el brutal cambio que estamos viviendo y que por ahora no asoma más que de una manera sutil en las noticias? Porque ahora China tiene miedo, tiene mucho miedo. Ahora China va a intentar recordar a Putin que durante la guerra de Ucrania China apoyó a Rusia. Porque ahora China sabe que puede quedarse sola ante el peligro. Y para evitarlo, buscará todos los gestos diplomáticos amigables con Rusia que nos imaginemos. Y uno de ellos lo acabamos de ver ahora mismo. Una cosa es que tú en tu conversación con Putin estés diciéndole lo que has hablado con Donald Trump y otra cosa es que trascienda a la opinión pública. Si trasciende a la opinión pública es porque tú estás queriendo dar a ver a la opinión pública una camaradería innecesaria. Porque diplomáticamente no es malo que tú puedas revelar lo que has tenido una conversación con otro mandatario, pero depende de la conversación. Podría ser realmente una vulneración de las normas diplomáticas, porque hasta qué punto se sabe si Xi Jinping y Donald Trump han hablado de algo que Donald Trump quería que quedara entre China y Estados Unidos solamente. Sin embargo, lo que nos dice la noticia es que ha comentado todo con Putin, Xi Jinping, lo que habló durante la toma de posesión de Donald Trump. Luego, si se está haciendo público eso, es porque China tiene miedo. Y está, de algún modo, ya poniendo sobre la mesa de Rusia que necesita que Rusia en ningún momento afloje el apoyo que China siente que le ha dado a Rusia. No nos olvidemos de que ese apoyo de China a Rusia ha sido, entre comillas, también buscando sus propios intereses. Porque Rusia le ha estado vendiendo energías a China a un precio muchísimo más barato del que se vendían en el mercado normal. ¿Por qué? Obviamente porque Rusia necesitaba dinero para mantener esa guerra y mantener su economía en un buen tono. Pero no es menos cierto que China también se ha aprovechado de esa situación. De manera que, ojo, porque esas dos noticias van a marcar durante los próximos meses mucho de lo que vamos a ver en geopolítica. Súper interesante, Miguel, vamos. Bueno, vamos con más y seguimos porque Putin ha constatado que Rusia se convierte en el primer suministrador de gas natural a China. Rusia se convirtió en el principal suministrador de gas natural a China, declaró Vladimir Putin, que además ha destacado que las relaciones entre Moscú y Pekín se basan en la amistad y en la confianza mutua. Hace 5 años lanzamos juntos el gasoducto Fuerza de Siberia. Hoy Rusia ocupa el primer lugar en el suministro de gas natural a China. Respecto al intercambio comercial, los datos rusos muestran que en los primeros 11 meses de 2024 creció en más de un 7%, superando 220.000 millones de dólares, indicó Putin. Asimismo, se señaló que según la estadística china, el comercio entre los dos estados durante todo el año pasado alcanzó casi 245.000
millones de dólares. Menuda locura financiera. 245.000 millones de dólares, ni más ni menos. Bueno, pues ante ese miedo de China ahora, porque obviamente Rusia va a dejar de ser un enemigo oficial de Estados Unidos, veremos por qué esa situación beneficia muchísimo a Rusia. Veremos si no hay una regulación nueva, una nueva negociación de los precios del gas. Seguramente tardará tiempo, porque China ató precios muy baratos durante todavía más años. Pero habrá una renegociación. Vamos con más, Miguel. Y en este sentido, en relación a lo que comentábamos antes de todas las estrategias de Donald Trump, Trump ha amenazado, entre comillas, es una amenaza un poco subliminal, a Rusia con serios problemas si se niega a cerrar un acuerdo sobre Ucrania. Donald Trump hizo el lunes una dura declaración sobre las supuestas acciones de Vladimir Putin en el contexto del actual conflicto en Ucrania que están causando graves daños a Rusia. En conversación con periodistas, el líder estadounidense señaló que la negativa del presidente ruso a concluir un acuerdo de paz genera problemas económicos y políticos en el país. Zelensky quiere llegar a un acuerdo. No sé si Putin quiere esto. Debe hacer un trato. Creo que está arruinando a Rusia al no llegar a un acuerdo. Rusia tendrá grandes problemas. Miren su economía, miren la inflación en Rusia, dijo Trump, citado por los principales medios estadounidenses. Yo creo que por la fuerza no va a conseguir nada. Y es que si escuchamos de nuevo las declaraciones entrecomilladas de este artículo que nos acaba de exponer Miguel, no hay ninguna amenaza. Donald Trump está hablando de que a Rusia le interesa eso, porque la guerra le va a generar un gran perjuicio. Pero lo que no está diciendo Donald Trump, y de algún modo en los medios tragacionistas se intenta hacer ver, es que Donald Trump lo que dice es que, bueno, si Rusia no va a negociar, pagará las consecuencias, como si fuera lo que dice el artículo, una amenaza. No es una amenaza. Donald Trump lo que dice, vamos a ver, a Rusia le interesa negociar, porque si no va, lógicamente, a tener grandes perjuicios. Pero no porque Estados Unidos se los vaya a generar, sino porque la guerra genera perjuicios y los genera. O sea, tener que estar tú dedicando tu industria a una producción perentoria de armas, es decir, rápido y encima perdiendo esas armas cada 2 por 3 en el frente de batalla, teniendo que restituirlas, eso es un golpe económico brutal para cualquier país. Y eso es lo que está diciendo Donald Trump. Es decir, todo lo que hace Donald Trump en función de Putin, se busca siempre la interpretación torticera para de algún modo, hombre, Donald Trump le está poniendo las cosas claras a Putin. Las cosas claras a Putin se la intentaron poner dos mendrugos, el tal Kellogg y el tal Sebastián Gorka, que ya están fuera del tablero. Kellogg irá con el maletín a entregárselo a Putin con lo que Donald Trump le quiera enviar. Y mientras tanto Donald Trump y Putin habrán hablado por teléfono directamente. Si no se ven en persona, que ya veremos. Ya veremos si no se ven en persona. O sea, no hay nada, no hay ningún tipo de amenaza, pero sí sigue habiendo, eso no nos vamos a sacudir de eso, una especie de aureola de necesidad de malmeter entre las palabras que dice Donald Trump contra Putin porque le ha dicho tal y lo ha dicho cual. Falso, no hay palabras contra Putin. Interesante, Miguel, vamos. Bueno, pues seguimos, pasamos a la siguiente. El secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Rubio, el conflicto militar entre Rusia y Ucrania debe terminar. Estamos luchando por el fin de la guerra, esto es obvio. El presidente tiene la intención de contribuir a lograr la paz y poner fin a los conflictos, aunque esta es una tarea difícil. Rubio agregó que la prioridad del presidente Trump será la introducción de un cese al fuego, que se pueda lograr lo antes posible. Al mismo tiempo, señaló que la resolución de la crisis actual va a requerir de esfuerzos significativos. Trump declaró que si hubiera continuado en la presidencia, la operación militar especial no habría comenzado. Esto es algo que ha repetido por activa y por pasiva, Alberto. Tiene razón en todo lo que dice. Solo falta un matiz, y es que Marco Rubio fue uno de los más belicistas contra Rusia cuando todo comenzó. El comenzar, no hablamos de 2014, sino en 2022. Uno de los que más agresivas declaraciones llevó a cabo. Ahora está teniendo la habilidad de hablar sobre los hechos. No, claramente Ucrania está perdiendo, esto hay que finalizarlo, hay una gran cantidad de muertes y esto hay que pararlo. Bien. Pero el discurso rusófobo que mantenías hace 2 años y medio, eso ya no te acuerdas de ello. Y en cierto modo Marco Rubio está siendo inteligente, porque eso es lo único
lo único que en su posición se puede permitir. Decir eso, la realidad es esta, Ucrania no puede ganar, hay que terminar con esto, pero no recordar lo que habías dicho anteriormente. Julip Singh, que ocupa el cargo de asistente adjunto del presidente de Estados Unidos para Seguridad Nacional, comentó sobre la decisión de Rusia en noviembre de restringir la exportación de uranio enriquecido. Señaló que esto podría generar problemas en el campo de la energía nuclear, tanto para Estados Unidos como para sus socios. En noviembre de 2024 se supo que Rusia estaba imponiendo restricciones temporales a la exportación de uranio enriquecido a los Estados Unidos de América. Sin embargo, existe una excepción a esta regla: las entregas bajo licencias de un solo uso emitidas por el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones. Sí, y una de las cosas más chocantes durante los últimos 3 años es que, oye, perdían el traserillo para poner sanciones a Rusia, de todo tipo, menos del tipo que afecte al uranio. Es decir, que Rusia no podía sacar una gota de petróleo de una manera normal, que Rusia, en teoría, no podía enviar X o Y a Europa, que no había posibilidad de arreglarse los aviones que había comprado en su día Rusia a Estados Unidos, Boeing y Airbus, porque obviamente las piezas se producían en Europa. Afortunadamente Rusia tiene una industria aeronáutica formidable, pero ya sabéis que por aquello de los tratados, pues siempre hay, oye, mira, tú me compras X aviones para extinguir incendios y yo, Rusia, te compro a ti X Airbus para los tránsitos internos. Bueno, pues todo aquello se fue al garete. Todo se fue al garete, incluso la navegación aérea, que una de las cosas que las que no se habla es precisamente de esa. Ya sabéis que la Unión Europea y todos los títeres de Estados Unidos cerraron su espacio aéreo a los vuelos comerciales rusos de pasajeros. Bueno, pues Rusia hizo lo mismo con Europa. Y tú ahora, estando en Europa, vete a cualquier parte del mundo que no sea Estados Unidos o Hispanoamérica sin pasar por Rusia. Ir a Asia desde Europa sin pasar por Rusia. O sea, es que son cosas que dices, es tan ridículo que adopten estas medidas, porque Rusia, solamente con hacer lo mismo, que ni siquiera ha hecho lo mismo, ha hecho mucho menos, te deja fuera de combate. Bueno, pues ahora para ir a cualquier país de Asia tienes que pasar por Emiratos Árabes Unidos, por Dubái y por demás sitios del Golfo que han sido los beneficiados de las sanciones que Europa impuso a las restricciones de tráfico ruso y que fueron correspondidas por Rusia. En fin, amigos, absolutamente increíble. Y lo del uranio, pues ahí lo tenemos. Un radar ruso iluminó, entre comillas, el avión de las Fuerzas Armadas francesas sobre el Báltico. El avión militar francés Atlantic 2, que patrullaba el mar Báltico, fue presuntamente afectado por el radar ruso. Este incidente causó preocupación entre los representantes de las Fuerzas Armadas francesas, que consideran tales acciones como un acto de agresión. Según la Agence France Presse, el incidente ocurrió durante el vuelo de la Armada Francesa sobre el Báltico. Según el ejército, el avión Atlantic 2 despegó el miércoles de la región de Bretaña con un corresponsal de la agencia a bordo. Durante 5 horas vigiló la zona acuática, prestando especial atención a los barcos que se desplazaban por la costa de Suecia y otros países de la región. El coronel Guillaume Bernet, portavoz del Estado Mayor francés, subrayó que la exposición de aviones en aguas internacionales debe considerarse un acto agresivo. Los políticos y militares occidentales han acusado repetidamente a Rusia de sus acciones contra aviones militares en el espacio aéreo internacional, especialmente sobre los mares Báltico y Negro. Sin embargo, estos incidentes a menudo ocurren en el contexto de acciones provocadoras de las fuerzas occidentales. Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que los aviones de la OTAN están implicados en facilitar los ataques de las fuerzas ucranianas contra objetivos rusos, proporcionando datos específicos al régimen de Kiev. Aquí lo tenéis. París respondió a la guía de defensa aérea de Rusia sobre avión de reconocimiento. Le Cornu: Francia considera agresiva la orientación de la defensa aérea rusa sobre un avión de reconocimiento, Alberto. Pues sí, porque están haciendo una labor que es necesaria para Ucrania. La hemos visto, no en el Báltico, pero sí en el Mar Negro durante los últimos años. Decía Zaharova un día que, oye, es ver aparecer a esos Reaper estadounidenses en el Mar Negro y al día siguiente un ataque con los HIMARS o con los Storm Shadow o los Scalp. Sí, ellos han generado la guerra,
Ahora a lloriquear. ¿Qué hay de fondo? Pues lógicamente lo que hay de fondo es generar la sensación de crisis en el Báltico. Hay que enviar más barcos porque fíjate, Rusia pasan los aviones y en un momento determinado nos están apuntando con sus antiaéreos. Uy, 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 hay que llevar más barcos a la zona. Han cortado todos los cables que han podido y ahora va a ser con los aviones. Y de estas cosas, amigos, tendremos todos los días alguna. De fondo hay algo muy importante y es ese interés que tienen los mandatarios títeres europeos de las élites globalitaristas de intentar generar la guerra contra Rusia. Y es que en una de estas se generará la provocación que justifique entrar en guerra con Rusia. Es muy importante ver que Donald Trump va en un sentido y estos van en otro, que es lo que acredita la noticia que nos trae Miguel. Bueno, vamos con uno de los presidentes más dañinos de la historia, que no es otro que Joe Biden, ahí le tenéis, que se ha marchado. El discurso final, yo lo he estado viendo, ha hecho alusión a oligarquías, a que el dinero se concentra en unos pocos. Con la llegada de Donald Trump, pues lo mismo que has hecho tú, directamente. NBC News. Biden dejó tras de sí una nación dividida y arruinó la democracia. El presidente de 82 años en el despacho Oval ha dejado a la nación dividida, al partido hecho un desastre y al pueblo estadounidense cuestionando el respeto por el Estado de Derecho por parte de este autoproclamado institucionalista, dice la publicación. Cabe señalar que el estratega político del Partido Demócrata, James Carville, dijo que el reinado de Biden puede llamarse la mayor tragedia de la historia de Estados Unidos. Estratega político de los demócratas. La mayor tragedia de Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo, Alberto. Sí, Ha indultado a 2.500 criminales, incluido a su hijo. Las sanciones a Rusia. Bueno, y las muertes que se están llevando a cabo en el frente en Ucrania. Por no decir el despilfarro económico cuando a sus propios ciudadanos se les quema la casa y les da $770. Váyase de una vez, bendito de Dios, Joe Biden. Y a todo lo que nos acaba de relatar Miguel Méndez, que suscribo completamente, hay que añadir que nos citaba Miguel al principio de la noticia algo que yo ayer cuando lo vi digo, pero este hombre está bien de la cabeza. O sea, es decir, que tú estás hablando de oligarquías. O sea, Joe Biden hablando de oligarquías. Que Trump va a favorecer a las oligarquías que tomen control en Estados Unidos. Digo, joder, digo, este hombre sabrá lo que es una oligarquía. Porque si alguien ha favorecido a esas oligarquías ha sido el Partido Demócrata. Es imposible, claro. Consideran a la población estúpida. Y dicen, bueno, como nosotros vendemos el rollito de que somos más sociales, pues vamos a atribuirle a Donald Trump que las oligarquías van a tomar el poder de Estados Unidos con su gobierno. En fin, amigos, delendable. Miguel, vamos con más. Bueno, pues continuamos y vamos con la siguiente, que la traemos por aquí. Costes, vamos con costes, muy importante, los costes, muy importante. ¿Cuánto puede haber costado la famosa Brigada 155 de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Cuánto ha podido costar el entrenamiento? Bien, según The Economist, 900 millones de euros. Recordemos, dice el artículo, que 1.700 personas desertaron, de las cuales 50 aún se encuentran en Francia. París suministró a la brigada los prometidos obuses César, vehículos blindados y misiles antitanque, pero Kiev no proporcionó drones ni equipos de guerra electrónica. 900 milloncitos tirados al cubo de la basura. Pues sí, para hacer el ridículo encima, porque iba Macron sacando pecho por el mundo con esa brigada que iba a ser la cojobrigada de Macron. 900 millones y todos corriendo, porque son ucranianos, pero no tontos, en el momento clave. En fin, amigos, ese es el tema. Eso es lo que estamos viviendo en Ucrania. ¿eh? Dinero despilfarrado. Claro, habría que ver de esos 900 millones, como los chicos tenían que comer en tal sitio, cuánto dinero se ha llevado el que hacía de intermediario con el comedor, por poner un ejemplo. O quién hacía de intermediario con el que hacía el mantenimiento de los barracones, por poner otro ejemplo. Así anda la guerra de Ucrania, de corrupción en corrupción.